Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Seguimos caminando por el camino a la restauración. El paso 4, escribir. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y cercano, dijo el Señor, y le sanaré. Si usted nos visita hoy, es su primera vez, usted está hablando de restauración, a lo mejor usted está pensando que no necesita ser restaurado, porque usted no consume drogas, porque usted no consume alcohol, porque usted no es un delincuente. Déjeme decirle que todos necesitamos ser restaurados. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y eso le incluye a usted y me incluye a mí, y están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y necesitamos volver a ser imagen y semejanza de Dios, porque cuando no somos imagen y semejanza de Dios, nuestra vida no tiene paz, no tiene sentido. Andamos buscando cosas para tratar de ocultar lo que hay en nosotros. Proverbios capítulo 12, verso 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas que el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sí, eso que te está pasando, ese dolor que te está ocurriendo, es porque creíste que lo que estabas haciendo estaba bien. Y ahora estás viviendo en tristeza, en angustia, en soledad, porque eso es consecuencia del pecado. El pecado no produce gozo. El placer que produce el pecado es muy temporal. Pero ¿saben? Cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos una paz y tenemos un gozo que no nos los quita ninguna circunstancia. ¿Saben por qué? Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Qué felicidad para aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Dígame si usted es uno de ellos. Qué descanso hay para los que han confesado sus pecados y Dios ha limpiado su camino. La culpa. Hemos hablado de 3 pasos. Un paso donde admito, un paso donde pido, uno donde me comprometo. Pero ¿sabe qué? Mucha gente no da esos pasos por lo que la culpa produce en ellos. Número 1, la culpa destruye nuestra confianza. ¿Sí? Cuando sentimos esa emoción de culpa, ese sentimiento de culpabilidad, nosotros mismos no tenemos confianza y por supuesto la gente no tiene confianza en nosotros porque nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables de no haber tenido el control sobre nosotros mismos. Nos sentimos culpables de no haber podido tener control sobre las personas que dependían de nosotros. Y por eso la culpa destruye nuestra confianza. ¿Tiene usted confianza en sí mismo? ¿La gente confía en usted? Mucha gente quizás no confía en usted porque la culpa lo tiene atrapado. Hay una ilustración muy sencilla. Todos nosotros de una manera u otra sentimos culpa. Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de la famosa novela Sherlock Holmes, él era muy bromista y él le mandó a 5 personas muy importantes este mensaje en broma: todo ha sido descubierto, desaparezca inmediatamente. ¿Sabe qué ocurrió? En menos de 24 horas, ninguno de los 5 estaba en Inglaterra, habían huido. Esta ilustración nos permite entender que todas las personas, en menor o en mayor grado,
hay un sentimiento de culpa por algo que nosotros hicimos en el pecado, de lo cual todavía nos mantenemos atados. ¿Y saben qué? Que no queremos que nadie sepa, que lo queremos mantener oculto. Pero déjenme decirle una mala noticia para usted. Mucha gente se da cuenta que usted tiene un problema, aunque usted quiera aparentar que no lo tiene. Número 2, la culpa daña completamente sus relaciones. Cuando tenemos culpa en nuestra vida, eso daña nuestras relaciones. La culpa causa que respondan las personas en forma incorrectas. ¿Es usted de las personas de quien la gente dice, no, yo no le digo nada, porque yo sé cómo va a responder, para que me salga con una patada? ¿Cuántos conocen una persona así? Pero sabe, porque hay culpa en su vida, esa persona tiene ese problema, ¿sí? Tiene una culpa que no ha sido perdonada. Y entonces daña la relación con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, con los amigos, porque responde de la forma incorrecta. No se preocupe, todos tenemos ese problema en menor o mayor grado, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de toda culpa. La culpa me puede hacer impaciente con otras personas, porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Y cuando no andamos en el Espíritu, es muy difícil ser paciente. Podemos ser pacientes en fuerza y en la carne, pero en el Espíritu, esa paciencia que nos dice que mantenemos la misma actitud, el buen carácter, a pesar de las circunstancias, solamente el Espíritu de Dios lo hace. La culpa puede causar que reaccione en mucha ira. Algunas personas ni siquiera conocen eso. Conozco personas que cuando algo les molesta, sencillamente dicen lo que sienten. Ese es el problema. Yo quisiera, amados hermanos, si usted me está escuchando bien hoy, el hecho que usted sienta una cosa no le autoriza que usted insulte y humille a otra persona porque usted lo sienta. Porque no necesariamente eso que usted está sintiendo es correcto. ¿Me está escuchando? Así que no venga a decirle a alguien, yo quiero hablar contigo para decirte lo que yo siento. Si la Biblia me enseña que el corazón es engañoso y que lo que yo puedo estar sintiendo no sea realmente la realidad que tú estás viviendo, y en vez de ayudarte te voy a golpear y te voy a humillar. ¿Me está entendiendo? Pero algunos se escuden en eso. Es que yo tengo que ser sincero. Yo tengo que decir lo que siento. Pero es que lo que estás sintiendo lo estás hablando en la carne, lo estás hablando en una forma muy emotiva. Y no estás diciendo nada que sea edificativo. Es mejor que digas una palabra edificativa que 10,000 que no edifiquen a nadie. Resulta que nosotros, cuando tenemos sentimientos de culpa, dañamos nuestras relaciones. ¿Sabe que la ira es la principal puerta que le abrimos al diablo? Jesús nos decía que el demonio salió, pero pasado un tiempo dio una vueltecita y dijo, wow, ¿cómo está mi casa? Linda, bella, limpiecita, pero vacía. Y entonces va y busca 7 demonios o más. Y resulta que esa persona ahora es peor que cuando no conocía al Señor. ¿Usted no conoce cristianos que son peores que muchos inconversos que no conocen a Jesucristo? Amén. Qué triste oírle ese amén, pero es una realidad. Porque Dios los limpió y se mantuvieron vacíos. Y en vez de que el Espíritu Santo los llenara, trabajaron con su mente y con su fuerza de voluntad queriendo ser cristianos. Y eso no funciona de esa manera. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que ser llenos del poder de lo alto para poder ser buenos testigos. Porque esta guerra no es contra personas, es contra seres espirituales. Y por eso nosotros tenemos que tener en nuestra vida el poder que es mayor que el que está en el mundo. Pero si la culpa está en su vida,
es porque usted no ha sido perdonado. ¿Sabe? Usted le puede preguntar a mi esposa, y les voy a dar un ejemplo de eso. Y le puede preguntar a mis hijos. Yo soy una persona de carácter muy fuerte, muy firme, y me enojo. Pero mis hijos y mi esposa nunca, jamás pueden decir, mi papá se le salió una grosería. Jamás. Pregúntese. Nunca. ¿Por qué? Porque no existe en mi corazón, ¿entiende? Cristo la borró y soy yo lo que quiero. No, es que pasa que esa palabra ahora la Real Academia Española la aceptó. El Señor reprenda al diablo. La Biblia es de mi parámetro. No dirás tragunerías ni palabras obscenas, sino que tu palabra tiene que ser sazonada con sal para que los oyentes den gracia y alaben a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad que sí? Entonces, las personas que tienen problemas con la culpa dañan sus relaciones. Y entonces, cuando agarran una explosión de ira, el que les conté entra a su vida. Y es cuando algunos dicen, es que hay que practicar liberaciones entre los hermanos. No, yo voy a practicar liberaciones entre aquellos que no han nacido de nuevo. Porque los que han nacido de nuevo están llenos del Espíritu Santo. Son templos del Espíritu Santo. No necesitan liberaciones. Pero el que está limpiecito, pero vacío, ojo, porque si usted explota ¡pum!, en un arrebato de ira, la puerta se abre. Ahora supongamos que usted está lleno, pero usted se dio al enojo y a la ira. Ok, pero cuidado, que el diablo está ahí mirando por dónde me meto. Sí, el problema no es airarse, el problema es darle lugar al diablo. Amén. Entonces, entre las parejas hay tremendos problemas porque hay una culpa. Y la culpa puede causar que uno consienta y satisfaga a las personas. Les voy a explicar eso. Si usted fue una persona maltratada por sus padres, usted tiene dos opciones que van a ocurrir en su vida. Usted va a repetir el patrón o se va a ir al otro extremo. Usted no le va a decir nada a sus hijos. Usted va a hacer todo y le va a dar todo a sus hijos para que ellos no pasen por lo que usted pasó. Y los va a consentir, no los va a corregir, porque piensa que consintiéndoles le está demostrando que les ama. No. Cuando amamos a las personas, le hacemos las correcciones necesarias. Y el que siente culpa no tiene como que moral para hablarle a sus hijos o hablarle a su pareja o hablarle a otra persona, porque algo dentro le está diciendo que no lo haga. Y algunos caen en consentir. Usted no ve que de pronto usted conoce aquí en la congregación un hermano, una hermana. Ay, a mí se me gusta hablar con ese hermano y esa hermana. Es que nunca me dice nada malo, todos son besos, abrazos y caricias. Qué chévere, qué bien me siento. Pero con el pastor siempre me dice lo que estoy haciendo mal. Entonces, compartimos. Y hoy es domingo. Oye, pero es que mi hijo, yo estoy tratando de ganármelo. Entonces yo no voy el domingo porque lo voy a acompañar al parque. Mi hijo practica béisbol o fútbol, no sé qué cosa. Yo no voy el domingo a la iglesia porque voy a acompañar a mi hijo. Porque yo me siento que si no lo hago, yo lo defraudo. Esa es la culpa que te está trabajando en tu mente. Y ¿saben? Muchos caen en esa trampa. Porque muchas veces los hijos no están en el espíritu, sino en la carne. Y entonces lo alejan del Señor. Con respecto a que la culpa daña completamente sus relaciones, fíjese esto. La culpa puede causar que usted evite el compromiso en las relaciones. Entonces los hombres prefieren quedarse solteritos. Y cuando su naturaleza humana les hace sentir que algo tiene que ser satisfecho en ellos, prefieren buscar una persona por un momento, pagar por ese momento y así evitar un compromiso de tener una esposa, unos hijos, un hogar.
porque hay culpa en ellos. Así que si usted es de los que está evitando compromisos, si usted es el varón o la hembra, que en lo que va de años se ha cambiado más de pareja que de ropa, usted tiene un problema de culpa en su vida. Usted algo le está llevando a tener esa conducta y ese algo se llama pecado. Y como hay pecado, usted tiene culpa en su vida. La tercera cosa que produce la culpa en las personas es que se mantienen estancados en el pasado. Les voy a dar un ejemplo. La culpa hace que tiende a volver a poner en su mente una y otra vez las cosas que usted desearía poder cambiar, pero que nunca va a cambiar. Conozco muchas parejas, más o menos esto. La mujer que fue maltratada por un esposo muy machista, borracho, mujeriego, y se divorcia. Cuando se casa de nuevo, se busca un hombre de carácter débil para dominarlo, para estar segura de que no le vaya a ser infiel, porque necesita tener el control. ¿Me entiendes? Hay otros hombres que porque han fallado, se viven el resto de su vida con esa culpa y permiten que su esposa les tenga el pie encima. Hay otras personas que porque el patrón que vio en su familia es que el papá entraba al cuarto y nadie hablaba, ella se acostumbró a estar sumamente bajo autoridad y se ha vuelto un títere y un juguete para su esposo, porque hay culpa. Estamos estancados en el pasado. La semana pasada hablamos sobre eso. ¿Sabe usted por qué el parabrisas es más grande en los carros que el retrovisor? Porque lo más importante cuando se maneja un vehículo es ver hacia adelante. De vez en cuando debemos mirar por el retrovisor y por los laterales. Pero usted no puede ir de aquí a Caracas mirando por el retrovisor, porque probablemente no va a avanzar una cuadra sin tener un accidente. Tiene que mirar hacia el frente. Y eso es lo que hace la culpa en la vida de las personas. Cuando vivimos manteniendo la vista en el pasado, cada vez que ocurre algo, lo relacionamos con el pasado, y escuche bien, e inmediatamente sacamos dos palabras a relucir: siempre y nunca. Nos estamos amarrando al pasado. Entonces le decimos, es que siempre, es que nunca. ¿Usted ha dicho muchas veces esa palabra? Ojo, y usted está mirando más el pasado que lo que está al frente. Es cuestión de tiempo que tenga un accidente. La culpa no puede cambiar mi pasado, así como la preocupación no puede cambiar el futuro. Jesús lo dijo allá en Mateo capítulo 6, 36 en adelante, en que no debíamos vivir llenos de afán y ansiedad. La culpa no puede cambiar el pasado, así como la preocupación no puede cambiar el futuro. ¿Qué sucede? Que nos quedamos en situaciones en las que estamos mirando tanto el pasado que no podemos avanzar hacia el futuro. Y eso tarde o temprano nos va a enfermar. Y nos enfermamos del estómago, nos da gastritis, nos da úlcera. Hay personas que toman tanta molestia en un momento, oiga, que les ha dado un infarto. ¿O usted ha escuchado ese caso? Ha escuchado mucha gente que ha tomado una molestia tan grande en su vida que le dio un ACV. Lo he escuchado, ¿verdad? Porque muchas veces la persona mira hacia atrás y entonces lo que ve aquí lo relaciona con el pasado y cree que no lo puede cambiar. Jesús dijo en el capítulo 6 que no debíamos estar afanosos por el día de mañana, que cada día tenía su afán. ¿Y sabe usted lo que dijo él? Nadie, por más que quiera añadir un codo a su estatura, ahora las mujeres le añaden 20 centímetros, 30 centímetros, ¿verdad? Nadie, por más que se afane, no puede cambiar las cosas que ya son pasadas. Pero el futuro,
Sí lo podemos cambiar. Jesús hizo una promesa en ese capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Si yo me amarrara al pasado, ¿sabe qué dijera yo? Yo no soy lo suficiente, importante, ni imprescindible, y me van a echar a un lado si yo no hago lo que ellos dicen. Pero como yo sé en quién he creído, y Él es fiel para mantenerme y honrarme porque yo le honro, eso pasa. Hay una historia que yo sé que se les he contado muchas veces, pero es la que más ilustra cuando uno está amarrado al pasado. Me encanta esta historia, la del elefante. Es un niño que va al circo y ve el elefante haciendo cosas, y luego que termina la función, él ve que el elefante lo amarran con una cadena pequeña en una estaca pequeña, y le preguntó: ¿cómo es que ese elefante tan grande le ponen una estaca tan pequeña y él tiene la fuerza para sacarle esa estaca y la fuerza para romperle esa cadena y no la saca, sino que lo que está dando vuelta y vuelta alrededor de la estaca? Y alguien le dio la respuesta: cuando el elefante era muy pequeño, lo amarramos a una estaca y el elefante era pequeño, y esa estaca era lo suficientemente fuerte para evitar que él se soltara. Y él trató, y trató, y trató, y la cadena le rompió el cuello, la pata, botó sangre, y no lo intentó. Y al otro día volvió a intentarlo y no pudo. Hasta que no lo intentó más. Y él creció. Pero como no lo intentaba, seguía atado a la estaca. Usted, seguro que en el pasado algo le ocurrió. Y usted quedó amarrado a ese pasado. Pero usted ha crecido. Y si ahora usted está en Cristo Jesús, usted es ahora más fuerte. Usted ahora tiene una fortaleza que viene de lo alto. Y esa cadenita y esa estaca pequeña que el mundo le puso cuando usted era quizás un niño, un adolescente, un joven, ya no tiene el poder para atarlo. Pero usted no lo está intentando. Póngase hoy de pie en el Señor, inténtelo y verá que esa estaca y esa cadena no le van a atar más, y usted va a dejar de estar dando círculos alrededor de la culpa que siempre ha sentido. ¿Cómo doy este paso? Bueno, usted debe hacer un inventario moral y personal. Jeremías 6:16 dice: Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. En este paso, como dice Lamentaciones 3:40, examinemos nuestros caminos y busquemos y regresemos a Dios. Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos y muestra todo lo que encuentres en mí que te entristezca. ¿Qué hacemos para darle este paso? Pues agarramos papel y lápiz y hacemos una lista de las cosas que están mal. Yo aprendí a hacer esa lista. Recuerdo que una vez estaba hablando con unos hermanos, y en uno de ellos me hacía ciertas observaciones sobre mis actitudes. Y yo le saqué la agenda y digo: tienes razón, mira, aquí lo escribí. Lo tengo como propósito para este año, mejorar en esas actitudes. Es muy importante que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos en oración y busquemos un tiempo y hagamos una lista de esas cosas que sentimos culpa. Pregúntese y respóndase: ¿por qué no me relaciono con las personas? ¿Por qué tengo pocos amigos? ¿Por qué siempre pienso mal en vez de no pensar mal? ¿Por qué siempre estoy esperando que los demás me den cuando yo no quiero dar a nadie? ¿Por qué yo siempre estoy como escapando de las personas sin que las personas me estén persiguiendo? ¿Por qué yo necesito hacer muchas cosas para no quedarme a solas y pensar?
¿Por qué necesito siempre que haya bulla a mi alrededor y no me encuentre conmigo mismo? Número 2. Después de que usted haga esa lista, usted debe aceptar la responsabilidad de sus faltas. Proverbio 20:27 dice: el Señor nos dio una mente y una conciencia. No podemos escondernos en nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. El mayor obstáculo para la sanidad de mi problema soy yo. Pero ¿qué hacemos en el segundo paso? ¿Sabe qué hacemos, Darwin? Tú dejas de decir: yo soy así porque Natalie me trata mal. Yo soy así porque cuando llego a la casa Natalie no me tiene el almuerzo, la cena. Yo soy así porque cuando voy a ponerme la ropa no la tiene planchada, le falta un botón. No, yo me siento así porque yo decido estar así. Ella me da razones, pero yo soy el que decido sentirme mal. Yo soy el que decido enojarme. Yo soy el que decido tener ira. No estoy excusando que lo que ella esté haciendo esté bien, pero estamos hablando de nosotros. No estamos hablando de los demás. Y qué fácil es decirle a otra persona: bueno, yo te grité porque tú me faltaste el respeto. No. Acepte la responsabilidad de su culpa. ¿Usted es culpable por eso? Usted lo decidió. No, es que yo lo hice porque... No. ¿Sabe cuántas veces no hemos predicado eso? Y cada vez que nos sentamos a conversar con alguien, siempre se están excusando. Rara vez alguien dice: sí, pastor, tienes razón, es mi culpa. Sí, porque es que yo no estoy... A veces yo estoy hablando con alguien. Y estoy hablando con... Un ejemplo, estoy hablando con Manuel. Y que Manuel tuvo un problema con Alirio. Y le digo: mira, Manuel, no, pero es que usted no sabe cómo es Alirio. Y le digo: un momentico, yo no estoy hablando con Alirio, estoy hablando contigo. Y tú eres el que tienes que asumir tu responsabilidad. ¿Me está entendiendo? Porque entonces la gente trata de desviar la responsabilidad y se la echa a otro. ¿Cuándo fue la última vez que usted culpó a otro porque usted se sentía mal? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a todo el mundo que era culpa de ellos lo que usted realmente era el responsable? Los médicos dicen que del 60 al 70% de las personas que están enfermas son por las motivaciones negativas que se producen en su vida al no aceptar las cosas que han pasado. En otras palabras, se sienten tan molestos, se sienten tan disgustados por las circunstancias, pero son decisiones. Según las estadísticas, de un 100%, nosotros solamente somos responsables de un 10%. Pero ese 10% es bastante. Es decir, el 90% es cómo nosotros reaccionamos. ¿Qué les digo hoy? Que usted debe dejar de estar echando las culpas a las demás personas. Como dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Saben por qué muchos semana a semana conversamos con ellos el mismo problema? Bueno, porque dicen que no tienen pecado, sino que es la otra persona. Y la otra persona es la que tiene que cambiar. No, tú eres el problema. Tú debes aceptar tu responsabilidad. Pero si usted sigue asumiendo que usted, para sentirse bien, tiene que depender de los demás, no va a progresar. Tercer paso. Debe pedir perdón a Dios. 1 de Juan 1:9. Para librarnos de la culpa. Si libremente admitimos que hemos pecado, encontramos que Dios es completamente confiable. Él perdona nuestros pecados y nos limpia por completo de todo lo que es malo. Fíjese, pero tenemos que admitir que hemos pecado. Isaías 1:18. No importa cuán profundas sean las manchas de sus pecados, puede quitarlas y dejarlas tan limpias como la nieve fresca recién caída. Este verso nos dice que no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Ahora, ¿cómo obtenemos el perdón de Dios? Primero, no suplique. Y cuando hablamos de suplicar, es que no tiene que ponerse como si Dios no quisiera perdonarlo. Claro que Dios lo quiere perdonar, por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Lo único que tiene que es pedir perdón. Dios no se está haciendo el duro ni el rogar. Usted lo único que tiene que pedirle es perdón, no suplique.
Número 2, no negocie. Bueno, Señor, yo de estas 10 cosas malas, yo dejo de hacer 5 y las otras 5, bueno, vemos sobre la marcha. Así como negocian los comerciantes. Ceden un poquito y se quedan con otro. Hay gente que está orando a Dios, así. Pero hay unos que son peores. No soborne a Dios. Bueno, Señor, si tú me perdonas, yo empiezo a diezmar, empiezo a ofrendar. Doy ofrendas especiales, Señor. ¿Acaso Dios usted lo compra con dinero? Si la sangre de Cristo es el precio que nosotros tenemos a nuestras almas y Él lo pagó. Usted no puede hacer nada sino solamente arrepentirse para obtener el perdón de los pecados. El que usted sea generoso con la obra de Dios es una añadidura, pero lo importante es que usted se arrepienta a Dios. No lo soborne. No soborne a Dios. Cuarto paso. Esta es la parte que a nadie le va a gustar. En el cuarto paso, para ser libre de esto, usted necesita buscar una persona y admitirle a esa persona que usted está fallando. Santiago 5:16. Admitan sus fallas unos a otros y oren unos por otros para que puedan ser sanados. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro mayor problema es relacionarnos. Y necesitamos que alguien nos lleve seguimiento. Necesitamos que alguien nos evalúe. Así como cuando usted está en el colegio, en el liceo, en la universidad, usted necesita a alguien que le diga, mira, tú crees que sabes mucho de cálculo, pero mire, sacaste 0,1. ¿Cuántos de ustedes que son estudiantes no fueron a un examen pensando que se la sabían? Que estaban aprobados. Y después el profesor malo los raspó. El profesor malo, ¿verdad? Pero sí, el profesor malo siempre a esos excelentes alumnos los raspaba. Les agarraba el número, como dicen algunos. En este paso usted necesita que una persona le haga seguimiento. Y usted le llegue, hermano, yo necesito tu ayuda. Y le digo, mire, orando a Dios, Dios puso en mi mente y mi corazón que estos son los pecados que yo tengo en mi vida. Mucho la gente no los ve. Míralo. Yo necesito que tú me ayudes, porque ya no sé qué hacer con ellos. Necesito que tú ores conmigo, que ayunemos, que me digas cómo puedo vencer esto y que tú me hagas un seguimiento, si es posible día a día. Mira, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo estamos? Esta parte es muy difícil. Usted necesita, de verdad, admitir eso delante de una persona. Hay del que está solo, porque cuando caiga, ¿quién lo levantará? Pero sabe, si usted se lo dice a la persona incorrecta, es lo peor que puede hacer. Hay gente que aquí le ha dicho, mire, Yosmara, te voy a decir un secreto a ti, pero entre tú y yo. Yosmara se lo dice a Zulange. Mira, Zulange, entre tú y yo, no se lo diga a nadie. Zulange se lo dice a Adi, tú sabes, entre tú y yo, porque es un secreto. Y así sigue a Zulange, a José, a Víctor, a Hugo, a Alexia, a Ana María, al pastor, a todo el mundo. Y todo el mundo sabe lo que supuestamente es un secreto. No. Tienes que buscar una persona en que sea digna de confianza. Número 2. Una persona que valore lo que usted le está diciendo. No una persona que usted le diga, mira, me pasa, y esa es la tontería que te pasa. Entonces eres tonto, chico. No, alguien que sienta el dolor y la ansiedad y la preocupación que usted tiene sobre ese problema, sobre esa culpa que usted no puede vencer. También alguien que sea suficientemente maduro y no se sorprenda. Muchas veces buscamos a la persona más popular y no a la más espiritual para decirle lo que nos pasa. Gente que en vez de buscar a alguien maduro, busca a la persona más popular y le cuenta eso. Y esa persona sale y empieza a comentarlo. Eso sin tomar en cuenta que no tienen la madurez espiritual suficiente para darle un consejo. Yo no sé si yo les conté a ustedes una historia hace tiempo.
mucho tiempo, en la primera iglesia que estaba pastoreando, llegó una señora que era amante de un músico profesional, de un conjunto de folclórico que se llamaba El Palmarital, y él era el arpista, y él tenía por sobrenombre El Buey, pero él era casado y ella vivía con él. Varios días a la semana él se quedaba en su casa, y cuando ella se convierte al Señor, fue a la iglesia buscándome, no estaba en ese momento, no había llegado, y se sentó con un hermano que todo el mundo, oye, que el hermano es bueno para echar chiste y broma, y todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo aprecia, ¿verdad que sí? Que hay personas así, que todo el mundo quiere conversar con él, porque, oye, siempre uno se siente bien al lado de esa persona. Y le pregunta, hermano, tengo este problema. Yo creo que yo no debo seguir teniendo intimidad con ella, con él, porque él es casado y yo ahora me convertí. Me dice, no, al contrario. La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Él agarró ese verso de la Biblia, entonces tenía que seguir en esa condición. Mire, hay situaciones tan difíciles de aconsejar que uno necesita la dirección del Espíritu Santo para saber exactamente lo que hay que decirle a las personas. Porque si no, puedes darle un consejo equivocado. Por último, alguien que conozca al Señor para reflejarle a usted su perdón. Imagínese que a usted le llega un hombre y le dice, sabe, violé a una mujer. Ok, pero después yo veo al Señor conversando con mi esposa. No, con lo que me dijo. Hay que estar pila. El avisado ve el mal y se aparta. Si creemos en el poder de Dios, creemos que Dios puede transformar a las personas. Doy este ejemplo exagerado, porque hay personas que le han dicho a otros los problemas que han tenido, y en vez de unirse más a esa persona, le sacan el cuerpo. Sí, porque tienen miedo de que les hagan daño a ellos. Ese es un riesgo que tenemos que correr. Número 5. Acepto el perdón de Dios, y oiga bien esto, y me perdono a mí mismo. Porque hay gente que dice, sí, Dios, perdóname, pero no se perdona. ¿Qué le pasa? Mira, no, es que hice algo malo, ajá, ¿y por qué no vas a la iglesia? Es que yo me siento indigno de ir a la iglesia. Pero si Dios te perdonó, perdónate. Usted no conoce personas que supuestamente se arrepintieron y no quieren hacer cosas porque se sienten indignos. Entonces no se arrepintieron. Dios nos los perdonó porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿cómo perdona a Dios? Instantáneamente, así, inmediatamente. Pastor, yo no creo. Yo creo que la persona hay que ponerla en disciplina, hay que esperar un poco de cosas. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, la gente se burlaba de él. Mira, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de allí y así creeremos en ti. Y el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Y de pronto, ladrones que estaban a sus lados, que al comienzo se estaban burlando de él, cuando Jesús dice esas palabras, uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Solamente esas palabras, porque declaraba que él iba a regresar y que él era un rey. Y Jesús inmediatamente le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Instantáneo. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted confiesa los pecados a Dios, Él lo perdona instantáneamente. Número 2. Libremente. Es decir, es gratis. Número 3. El perdón es completo. Dios no lo perdona por parte. Y cuando Dios lo perdona por completo, entonces las cosas tienen que cambiar en su vida porque usted se perdona. Por eso enseñamos aquí que si Dios lo perdona, usted tiene que perdonarse a sí mismo y construya su hogar, construya su futuro. No tome decisiones temporales que no lo van a llevar a la eternidad correcta.
El mayor amor no es el de su pareja, ni es el de sus padres y de su mamá. Nuestro Dios nos amó de una manera tan especial que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el día que usted pueda dar ese cuarto paso. Es necesario que usted escriba hoy en un papel y busque una persona que lo ayude a consolidarse. Esa persona madura, es necesario que lo haga. Yo hace años atrás lo hice y déjeme decirle, la lista era bien grande. Y después tuve que decir, dame la hojita. Me faltaron unas cosas. Quiero terminar con este pasaje. Filipenses capítulo 3, versos 12 y 14. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero escuche una cosa, hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús.